Bueno, entonces vamos a seguir con la segunda parte de esta entrevista, con mi entrevistada que es, ¿podrías presentarte? Doris Páramo Ok, eh, Hernández. Bueno, ya pues se ha dicho algunas cositas. Soy profesional en psicología y puedo ya ir empezando a responder. ok. No. Entonces, después de que terminó ya tu infancia, ¿en qué momento tú dejaste de vivir en la casa en la cual vivías cuando eras pequeña o en ese municipio con tu familia? Bueno, después de que terminé ya la secundaria, eh, es decir, afortunadamente, pues con la ayuda de nuestra hermana mayor y de nuestros padres, pudimos ir porque ya nos desplazamos conjunto también con otra hermana que también había terminado secundaria. Entonces, ella, la que fue médica, doctora Parito, con ella nos desplazamos a Bogotá y nos presentamos a la Universidad Nacional. Eh, en realidad, pues, fue muy satisfactorio porque pues nosotras éramos muy consagradas al estudio y no fue difícil pasar en la Nacional. Fuimos, estuvimos pues también en los académicos. Fue una eh, etapa muy bonita, muy de, Listo. ¿En qué lugar? también Listo, tía. Entonces, ¿en qué lugar empezó esta nueva etapa de tu vida? en Bogotá. Nosotros nos desplazamos para la sede de la Nacional en Bogotá y nosotros vivimos cerca de la Universidad Nacional. Ok. Pues en esa época era bonito porque podía uno contactarse con la parroquia y la parroquia ayudaba cercana, era el barrio del Recuerdo, que es el barrio del Recuerdo que queda cerca de la Nacional. Y, y a través del párroco pudimos entrevistar a es decir, a una señora a una familia que prestaba los servicios de residencia allá y muy queridos, pues obtuvimos residencia fácilmente a través de eso, sí. Ah, ok. Entonces, era, eso se facilitó por ese lado. Listo. Entonces, ¿con qué personas tú te comenzaste a mudar en ese momento? ¿Con quiénes vivías? Con una familia que, es decir, ellos se usaban más o menos en ese barrio y creo que todavía tienen ese servicio, pues no sé si será tan familiar como era antes. Y entonces ellos arrendaban los cuartos para los estudiantes o estudiantes, sí, fácilmente y entonces compartía uno mucho, ¿verdad? Si la persona, pues obvio, era también católica, pues también se compartía pues la misma fe y las mismas costumbres, entonces había mucha confianza y familiaridad pues como uno almorzaba era en la cafetería de la universidad a veces porque sí, y se Ujú. contrataba el desayuno también dentro del pago de la residencia se contrataba el desayuno y nos permitían preparar algo para la comida. Ujú. Listo. Entonces, cuéntame cuáles eran las actividades cotidianas que recuerdas que se hacían en esa época. Sí, pues muy temprano, ¿no? Es decir, la universidad implica madrugar mucho, sí, incluso yo, decir, supe estudiantes que tenían laboratorios desde las 5 de la mañana. Mm, Entonces, era, es decir, desde las 6:30, 6 de la mañana ya uno tenía que estar listo para ir a la universidad porque el campus universitario era muy distante, es decir, las facultades todavía no se había
construido mucho edificio en la Nacional y entonces tocaba pasar esos parados larguísimos, a veces caminando, porque no había transporte interno. Entonces, ahora ya hay transporte interno dentro de la universidad. Ok. Entonces, cuéntame cómo eran las Bueno, condiciones sociales o de seguridad de ese lugar en esa época. buenas, es decir, la Nacional era buena en el sentido de que eh, pues venían estudiantes de muchas partes, pero era gente muy sana, es decir, y uno confiaba mucho en los compañeros, en los compañeros de la misma universidad. Era una, era una, un momento, fue un momento y una etapa muy bonita en ese sentido, que ya después, pues obvio, la universidad refleja muchas veces los problemas que hay en la Claro. nación, y entonces se vinculaban a paros, pero el que quería estudiar, pues no participaba de toda esta entidad. Sí. Listo. Entonces, cuando tú ¿Qué pasaste más? de ser un joven a adulto, ¿se presentaron cambios en los que tú comías o tú cambiabas tu alimentación? Bueno, sí hubo cambio de alimentación porque no hay como la alimentación de la casa, Sí. sí, que es nutritiva y muy bien preparada y higiénica. Entonces siempre uno no sabe, siempre en las cafeterías, todo eso, pero es decir, uno sostenía muy bien en la higiene sí, oral Sí, por y tal. ejemplo, en Año Nuevo, en Navidad, ¿seguían Y en comiendo lo esa mismo? es decir, eh, la alimentación por fuera, pues no va a ser como eh, es decir, con tanto nutriente y como uno espera, ¿no? Entonces, por ejemplo, los lácteos y todo eso no era fácil, sino que uno tenía que comprarlo ya para la noche. Bueno, Ok. para la comida, sí. Eh, Bueno, Y cuando tú eras, y por qué ejemplo, más, sí, eso fuera más o menos, es decir, yo salí, yo entré a la universidad a los 17 años, ya estábamos en los años 70, en la década del 70, que siempre empezó a ser un poquito difícil la situación del país y todo eso. Bueno, siempre ha sido difícil sí, esa entiendo. violencia, pero empezaba así fuerte Ok, los tía. movimientos y Entonces, grupos en conflicto. claro. Entonces, ¿Qué cuando tú más? eras una persona adulta, ¿te gustaba comer, bueno, o joven adulta, ¿te gustaba comer alimentos dulces? Bueno, sí. Y en Bogotá a uno que le gusta el dulce por el frío. Claro. Entonces siempre ese dulcecito, pues si no era tan bueno para y pues quien no se deja cautivar por un postre. Hay en Bogotá el postre de natas, los postres los postres eran muy ricos, demasiado Sí. sabrosos. Listo, tía. Entonces, ¿recuerdas después de, pues, de que ya cambiaste tu dieta, recuerdas haber tenido dolores en la boca o de muela cuando ya eras una persona joven o adulta? Bueno, creo pues más bien como a finales ya de la carrera sí empecé a tener problemas, creo yo pues por la dieta, no era muy Sí, buena porque normalmente, porque ¿qué ya los comías? afanes de las comidas uno se demoraba en venir a almorzar o el desayuno siempre era sí. Entonces se cambiaban mucho los horarios de prácticas, tenía que salir uno corriendo, entonces siempre eso demoraba un poco es decir, no, la dieta no era muy buena. Ujú. ¿Y recuerdas qué utilizabas en ese momento para calmar el dolor? Bueno, siempre ya eran
un poquito mejores los analgésicos, entonces uno ya utilizaba ya algunos servicios. En la universidad había servicios odontológicos, sí, buenos, y entonces ya si había una carie o algo así, en realidad sí, el servicio fue bueno para que al final, sí, Ok, ya al entonces, final de la carrera. Ujú. ok, listo. Entonces, ¿recuerdas si en esa época se acostumbró a realizar higiene oral? Sí, claro, es decir, siempre, sí, es decir, ya en la universidad, eh, muchos motivos, ¿no? También eh, se empieza uno a ser juicioso y obvio, mantiene, Sí, allá a comparación de tu sostiene su infancia ya eras más cuidadosa. buenos. ¿Aló? Sí, ya Sí. cuando eras, Ah, ya a comparación de cuando eras ya pequeñita, cuando eras grande ya te, o sea, te cuidabas muchísimo más. eh, era más, sí, más juiciosa en cuanto a, sí, claro, claro, sí, más juiciosa en cuanto a la mm, al aseo, sí, y a la higiene dental, claro. Ok, entonces recuerdas si hubo cambios en esa época en las formas que se les llamaban a las personas que trataban los problemas de muelas. ¿Recuerdas si la Sí, universidad ya se era les decía odontólogos? odontológico, es decir, el odontólogo pues era una persona que pues, sí, eh, Sí, sí, era no, el odontólogo, el servicio odontológico ya sí, ya era profesional y como era prestado también por el sistema de bienestar universitario allá y todo, pues y todo era muy profesional, ok, buena la entonces, atención y todo. entonces tú acostumbrabas cuando eras joven a ir ya al odontólogo de la universidad. Sí, es decir, tuvimos la oportunidad y ya cuando empieza uno a prestar, pues a tener sus primeros pinos en el trabajo, pues ya entonces el odontólogo pues es de parte del servicio, era de parte de los servicios de salud a los cuales teníamos que estar inscritos laboralmente, ¿no? Ok. Entonces era la caja de previsión o era el seguro social, ¿sí? Ujú. Esa época. Ok, entonces ya a comparación de cuando eras pequeña, ¿a la gente ya le gustaba ir más al odontólogo? Sí, sí, yo creo que sí, es decir, era más, Era más común. era muy importante ir a tener su salud dental y todo, pues atender al servicio odontológico era con cierta regularidad. Había que Mm, estar. Y pues tal vez también por amistad, o le decían a uno este odontólogo es bueno, o vamos, sí, la gente misma como compañero, ¿no? Sí, compartía eso. listo, tía. Entonces recuerda si entre los 20 y 50 años te habían sacado ya dientes permanentes o ya te habían hecho prótesis. Sí, ya había, es decir, yo tenía, pues, sí, cuando uno está pequeño, pues no tiene esos descuidos y golpes también, y entonces siempre, y ya empieza uno a tener contacto más cuando hay alguien de la familia que está en, en la carrera odontológica, entonces empieza uno a mirar lo que es la estética, ¿no? Sí. Sí, Entonces ya te habían hecho entonces prótesis para esa época. sí, yo le tenía, creo que unos dos molares y después ya entonces se sabe de que hay un sistema mucho más avanzado como
colocar una corona o algo así, y entonces inmediatamente yo sí hice, me hice colocar esas coronitas que faltaban. Ok, entonces estas experiencias bucodental de la atención odontológica te cambiaron una perspectiva del trabajo que hacen los odontólogos. Eh, sí, en realidad hace maravilla uno porque se empieza a dar cuenta de que la prevención es una parte muy importante en la odontología y que se pueden conservar los dientes o molares, podían conservar a pesar de que hubiese tenido alguna fractura, ¿no? O una caries o algo así, y ya se podía decir, practicar lo que era. Claro que eso ya es más avanzado, ya es en esta época, en este Sí, pero en tu siglo, adultez, o sea, cuando ya, donde se sí, empieza a utilizar lo del tratamiento de conducto y todo eso para rescatar un sí, entonces ya para diente. esa época ya habían ya tratamientos más alternativos, por decirlo así, ya no era simplemente sacar la muela. Sí, claro, eso fue maravilloso. Sí, ese avance ha sido maravilloso en la odontología. Ok, tía, entonces ya con eso terminamos la entrevista. Te quiero dar muchas gracias Ah, por haberme dedicado no, este tiempito. muchas gracias a ti y a la universidad, pues, que está haciendo este trabajo tan bonito de mirar esa historia del desarrollo por un lado, del conocimiento por parte de la gente común y corriente de de su salud odontológica, salud dental, y del desarrollo mismo de la odontología como ciencia, ¿no? Porque sin consultar esa realidad, pues no tendríamos la ciencia odontológica tan avanzada. Sí, claro. Entonces, tía, te quería preguntar si tenías algo más para agregar que se te haya olvidado. No, muy bien, que muchas gracias a ti y que te vaya muy bien en esa entrevista que la has hecho con mucho aprecio, mucho cariño. Sí, tía, muchas gracias. Entonces ya quedamos programadas para la tercera entrevista, para finalizar. Ah, bueno. Bueno, Listo. Entonces, muchísimas gracias, gracias. tía. Muchas gracias.